Sí, hola. ¿Qué tal amigos de la comunidad religiosa de YouTube? Hoy de nuevo con ustedes, su abuelo Rumila Opeche, para darles mi interpretación sobre el Odun Obara Mei Obara Kikatao. Ese Odun, rey de reyes, que es como en realidad se denomina ese nombre. Obara Mei significa dos reyes. Obara Mei. No quiero comenzar esta transmisión sin antes pedir siempre la bendición de mis mayores. Y cómo no, que mi bendición siempre los alcancen a ellos también. Y junto con mi bendición y la de mis mayores, que te alcancen y le dé la bendición a todas las personas que de una forma u otra se acercan a ver estas interpretaciones para así darle ánimo a uno para seguir haciendo estas cosas buenas. Y por voy a y bocheche. Gracias de todo corazón y muchas bendiciones. Para Meiji, signo donde habla de mucha riqueza. Todos sabemos la riqueza que tiene este Odun en Ifá, ya que es uno de los reyes donde de verdad se manifiesta esta palabra. Los 16 reyes de Ifá, pero este es uno de los, ¿verdad? De los reyes aquí en Ifá. Habla de riqueza, habla de joyas. O sea, para mí es un Odun llamado a ser rico en la tierra. Para mí tiene mucha facilidad para convertir lo malo en bueno, para convertir lo negro en blanco, donde la persona es de fácil desenvolvimiento, persona que quizás en este momento no tenga y a los 10 minutos tenga lo que no tenía hace 10 minutos. Es esa virtud que le dieron a Paramey de convertir las cosas a un momento en nada. Este signo habla de mucho negocio, donde la persona está llamada a ser negociante en la tierra. De ahí la facilidad que tiene Paramey para adquirir y conseguir sus objetivos. Desde luego, habla el lenguaje, la verdad y la mentira. Personas de facilidad de palabra, pero a su vez son personas que te pueden tergiversar las cosas, te pueden tejer. Lo mismo una verdad que una mentira. Es la virtud que le dio Lofi. Aquí en este Odun habla el sexo oral, donde las personas bajo este Odun, ya sean Okuni o sea hombre o mujer, tienen que tener mucho cuidado a la hora de practicar el sexo oral, llevar las protecciones adecuadas. Así evitamos enfermedades indeseadas. O para mí hablan las vísceras del cuerpo humano. Para mí tiene que cuidarse mucho de sus intestinos, de toda la parte estomacal. Aquí dice Fay Sorula en Oparamei, esta persona al ser y tener esa virtud de lenguaje, de buen lenguaje, la virtud de la verdad, de la mentira, del negocio, pero aquí habla la falsificación de la moneda. Cuando miramos todos los encabezamientos que tiene este Odun, la persona es bastante complicada bajo este Odun, ya sea hombre o mujer. Personas habilidosas, personas pícaras, personas tramposas. No digo que tú lo seas si eres Oparamei, pero es lo que dice Oparamei. Si te pones en el lado bueno y no tienes que hacer uso de la mentira, no tienes que falsificar nada para lograr objetivos, no estás viviendo solo como Oparamei, pero es la naturaleza de este Odun. Oparamei vence muchas cosas con el tiempo. El tiempo para Oparamei es clave, ya que aquí hay un refrán que dice Fay Sorula, dice: el hombre paciente se hace rey del mundo. Donde dice también allá en Opeyón, Ope Surú, que la paciencia se hace reina. Aquí el hombre paciente se hace rey del mundo.
Es por eso que Baramey tiene que tener paciencia, hacer uso de la paciencia para no caer en los osopos de la desesperación de querer lograr los objetivos con mayor rapidez, y ahí es donde comete los errores que comete Baramey, donde empieza a mentir, donde quiera transformar una cosa o camuflarla para poder lograr un objetivo. De hecho, aquí hay un refrán que tiene Baramey, que dice: el tiempo es lento para los que esperan, veloz para los que temen, largo para los que sufren y muy corto para los que se regocijan. Pero para los que aman, dice Baramey y dice Ifá, que el tiempo es una eternidad. Perdón. Nos hace referencia una vez más Baramey que todo es cuestión de tiempo, donde la persona, si sabe hacer uso del tiempo, tarde o temprano le llegan su cometido. Ahora la persona tiene que aprender a amarse ella para poder amar a los demás. O Juan Hermoso, Huitana, si no me quiero yo, no puedo quererle a nadie. Y es por eso que Orula le dice que haga uso del tiempo. Aquí dice Fay, dice Orula en este orden, también dice Baramey, dice: tu lengua es tu león y si la dejas te devora. Todos sabemos y todos tenemos como ti cuando viene Obara, sabe que sabemos de que este orden hace referencia a la lengua. La persona tiene que ser cuidadosa con su lengua para que no la tilden de habladora. De hecho, Baramey, por tener esa fama de mentiroso, logra hacerse rico por méritos de Olofin. Para que tú veas qué disyuntiva esa, donde está ese camino que Olofin mandó a buscar a todos los babalaos, y todos acudieron menos Baramey. Y cuando llegaron a casa de Olofin se empezaron a divertir todos. Y cuando se terminó la fiesta, Olofin le regaló a cada uno una calabaza. Y ni idea tenían ellos de la virtud que tenía esa calabaza. Y cuando los babalaos se iban, pasaron por casa de Obara. Y resulta que ese día Baramey le había dado de comer Orula. Y los vio pasar y los llamó, invitándolos a que pasaran a comer a su casa. Pero como a él lo tildaban de mentiroso, dudaron mucho de que Obara tuviera comida. Pero uno de ellos llegó y se acercó y se convenció y llamó a todos los demás, y como tenían hambre, entraron y se sentaron a comer en la mesa. Y cuando terminaron de comer, al marcharse todos le regalaron la calabaza a Obara para así no tener que cargar con ella, ya que las calabazas eran bastante pesadas. A los pocos días Olofin manda a buscar de nuevo a todos los babalaos, y todos fueron a casa de Olofin. Cuando llegaron, Olofin les preguntó por la calabaza y para saber cómo se encontraban después del día que estuvieron en su casa. Pero cuando llegan a casa de Olofin, ellos le dicen a Olofin de que le habían regalado la calabaza a Baramey, ya que Baramey los invitó a comer en su casa. Y ahí fue donde Olofin les hizo saber que todas aquellas calabazas tenían su riqueza adentro. Y fue aquí donde Baramey se hizo rico indirectamente por mérito de Olofin y negligencia de los hermanos babalaos. No es que tenga que usar mentira para lograr mérito, pero en este camino el tildarlo de mentiroso le dio ese mérito. Este es el llamado signo de la calabaza. Ya vimos aquí en este camino la importancia de la calabaza y la riqueza que tenía la calabaza adentro.
cuando utilizamos las semillas de la calabaza, acuérdense que eso, la calabaza se siembra aquí y se recoge allá. Es para eso, para prosperar. Cada vez que hagamos obras con calabaza, semilla y calabaza, este es uno de los signos que no puede faltar. O para ser más exacto, es el principal. Para hacer un IE, un poco de IE para Hugo, para poner una obra Ochun, donde esté la calabaza, debe ir para Paramey. Aquí Isifai hizo Orula, de hecho, que el hombre nace sincero y se muere mentiroso. Es otro de los refranes que tiene Paramey. Por eso que usted, donde quiera que esté, siempre lo van a tratar, ya sea, lo van a tirar, perdón, de mentiroso o mentirosa. Y no es eso, sino que es la elocuencia y la lengua de Paramey que no lo deja tranquilo. Y siempre va a estar dándole a la lengua. Porque es persona de mucho hablar y de mucho convencer. Pero aquí no nos dejemos engañar, todos sabemos la gran problemática que tiene la lengua aquí en el universo. Ya que la lengua a veces es buena y la lengua a veces es mala. De ahí donde viene el camino donde Batalá le pidió a Orula que le hiciera una comida a él y a sus hijos. Entonces Orula fue para la plaza a buscar para darle de comer a los hijos de Batalá. Y encontró, pero ya le faltaba que ponerle a Batalá. Y en eso lo que hizo fue que vio una lengua de vaca, y la compró, la preparó muy bien y todo en cuestión. Y cuando empezaron a los invitados, o sea, llegó Batalá y preguntando por su comida. Orumila le contestó que ya la tenía arreglada. Le presentó una lengua de vaca. Cuando Batalá se lo estaba comiendo, de lo sabroso que estaba, le celebró Orula. Y le preguntó Orula, le dijo, dime, esto es lo mejor del mundo, según tú dices. Y Orula ratifica que con la lengua se dice todo lo bueno. Y que con la lengua se daba el lache. Y Batalá se quedó conforme. A poco tiempo Batalá le pidió a Orumila que le hiciera otra comida que fuera buena para todos sus hijos y que para él, o sea, o para ella, le pusiera la más mala que hubiera en el mundo. Y Orula fue a la plaza, compró todo lo que necesitó, y para Batalá compró la misma lengua y se la arregló igualita. Cuando llegó la hora de la comida, todos se sentaron en la mesa y Batalá le pidió su comida. Orumila le trajo la fuente y le presentó la misma lengua. Y Batalá, cuando vio la misma lengua, se molestó y se incomodó y le dijo, pero ¿cómo me vas a decir que la lengua es la más mala si antes me había dicho que era la mejor? Y Orula tranquilamente le contestó a Batalá que sí, que era muy cierto, pero que una mala lengua desgraciaba a una persona y que se hundió una nación. Y que con la lengua buena se salvaba la humanidad. Y ahí fue donde Batalá le dio el régimen de Estifa. Donde lo mismo la lengua salva que condena, como decimos en la vida real. Ahí nos hace ver de que la lengua cuando quiere ser buena es buena, pero cuando quiere ser mala es mala, porque el calumniador vive de eso. Cuando quiere crear conflicto, tergiversa las cosas, inventa las cosas. Pero cuando quiere ayudar, dice las cosas que tiene que decir y
y resolvemos situaciones. Aquí Sifai Sorula dice que el que sabe no muere como el que no sabe. O para mí es sabiduría, es inteligencia. Y lo que no sepa o para mí, tiene que tratar de aprenderlo. Porque para mí es sabiduría y es inteligencia, pero siempre con paciencia, porque aquí hay otro refrán que dice que lo que no es hoy es mañana. Por eso dice Fay Sorulo, para mí la paciencia es clave. Para mí representa la cabeza de la tierra, donde es la sabiduría en persona. Sifai Sorula, este sí no es Mafere, fue un Changó, aquí fue donde Changó venció a los Arará. Sifai Sorula, aquí otra de la, uno de los egos que tiene Obaramey, debe tener cuidado con la harina. O sea, la harina esa de maíz, prohibido totalmente para Obaramey. De hecho, aquí debería utilizarla con amalá, o sea, amalá con hilá, harina con quimbombó, para ponerse la Changó. Al igual que la otra obra clave que hay aquí en la lengua, con quimbombó, y se le pone a Changó para resolver situaciones. La persona se hace sarayengue con la lengua, y después esa lengua se abre y se le mete quimbombó y se le pone a Changó. Y si es X persona determinada, Eruqueré, o sea, nombre de la persona, para quitarnos esa lengua de arriba para que nos deje tranquilo. Porque para mí no es que solo él haga uso de su lengua, para mí también lo achucha mucho con la lengua. Por eso que tiene que estar usando la lengua para hacerse voz. Y junto con la lengua, la harina de maíz. Este signo expresa la rudeza y la fuerza masculina. Por lo que la persona bajo este orden están llamadas a ser personas fuertes. En este signo de Isifai y Sorula, las APTB, o sea, opinice, mujeres, que sean infieles tienen que tener mucho cuidado porque aquí se castiga. Y no con otra cosa que con la muerte. Por eso si eres opini, si eres mujer y tienes este orden, debe de pensar mucho antes de serle infiel a su pareja. Aquí Sifai y Sorula, aquí hay que estar constantemente atendiendo a los Egun. Y pasándole la mano a Orula también. Por lo menos cada 16 días le debe pasar la mano a su cofá o su abofaca y atender a Bobo Egun. Los Egun sí que te recomiendo atenderlos semanalmente como es debido. Y culo biocha en Tori Egun, irete Kután. Y Sifai hizo Orula, aquí los espíritus que hablan son de Arauco, o sea, son de campo. Por lo que dice Sifai hizo Orula, que de vez en cuando la persona tiene que hacerle su ofrendita en el campo. Si tiene esa posibilidad, se le lleva una ofrenda en una tierra arada o en cualquier sitio en el campo y se le deja ahí, porque aquí los espíritus son de Arauco.
Y si fa hizo Orula, este signo marca traición. Es un signo vamos, habla mucho la traición, el desconcierto y la inseguridad. La persona debe estar segura de cada paso que quiera dar. Y más que segura, debe estar concentrada a la hora de aplicar, ya sea si tiene algún negocio de por medio o si piensa tomar alguna decisión en su matrimonio, debe estar bien segura para que no vengan las lamentaciones. Este es un signo también que es un signo de despojo. Es un signo de desprestigio, de cuidado, porque la persona puede ser desprestigiada en cualquier lugar y momento. Por eso que la persona debe andar siempre como la locomotora por la línea. Y dice Fay Sorula, que habla la falta de amistad. Las personas bajo este orden deben de ser celosos con sus amistades. Las amistades deben saber escogerlas y elegirlas. Porque habla mucho el engaño. Y debemos de recordar que aquí habla tanto lo bueno como lo malo. Donde aquí puede venir engaño por parte del cónyuge. Ya sea si eres hombre, por parte de la mujer, y si eres mujer, por parte del hombre. Porque aquí se inventa mucho con respecto a la personalidad. Es que estas personas, las personas bajo este orden, tienen la mente bastante ágil. Y te crean en una cuarta de tierra, te crean una historia. Persona aquí va, vamos, sea hombre o sea mujer. Vuelvo y le repito, mucho cuidado con los vicios respecto al sexo oral. Protección ante todo. Aquí si fai Sorula, aquí muchas veces lo que la persona no hace en su casa con su cónyuge, lo hace en la calle con la amante. Candil de la calle, oscuridad de la casa. Irete puta. Entonces ahí es donde le puede venir los parames y toda esa problemática en el matrimonio. Porque si usted le brinda más atención, siendo hombre, a una querida que tenga en la calle, cuando su opinión en la casa se sienta desatendida, ya sabe lo que te toca. Entonces hay veces que nos buscamos ese tipo de problemática y después queremos tomar la justicia por nuestras manos. Aquí Isifá y Sorula es un Ifá de muchos sueños y más que nada de capricho, porque aquí se sueña con muchas cosas que no se han alcanzado. Pero Isifá y Sorula, caprica, o sea, el capricho es una cosa que es osorbo en toda la religión. Nada que se obtenga con capricho tiene beneficio. Sí, lo podrás lograr, pero todo ese capricho es un sacrificio.
Pues empezamos a sacrificarle hasta que no lo logre, hasta que no lo logre, hasta que no lo logre. Pero de ahí para atrás, cuando miras para atrás, acabado con malanga y supuesto de vianda, para lograr un simple objetivo, o sea, un capricho tuyo. Entonces la persona no debe encapricharse, pero sí es bastante soñadora. Aquí es un IFA donde la mujer puede traicionar al hombre hasta con la mente. Y si fa hizo Rula que la mujer hasta teniendo contacto con su esposo puede estar pensando en otra persona. Y hasta le puede estar fingiendo a la hora de tener el acto sexual, le puede estar fingiendo de que no siente nada. Aquí Sifá hizo Rula, este orden es de tragedia y más que nada de llantos y penas. Por eso Baramey tiene que estar constantemente haciendo el bo. Limpia que te limpia, con lengua, con harina, quimbombó. Para evitarnos eso, para evitarnos la tragedia, evitarnos las penas y los llantos. Aquí si fue hizo Rula, las personas bajo este orden son personas resentidas y más que nada rencorosas. Y son personas que no les gusta andar con mucha franqueza con nadie. Así que de este tipo de personas no esperen mucha sinceridad, porque nunca van a ir con la verdad por delante. Y si fue hizo Rula, aquí en Estifá fue donde el muerto por primera vez, o sea, se valió del vivo para manifestarse y salvar al mundo. Afere fue un ego. Y si fue hizo Rula, que yo para mí, cuando quiere hacer las cosas bien, las cosas que son originales, que son verdades, cuando para mí quiere hacerlas bien, las hace bien. Pero cuando la quiere hacer mal, no va a reparar en ello. Mafere fue un Changó hoy, mañana y siempre. Aquí en este signo donde Changó ordena, pero es el orden de la mentira y de la traición. Mafere fue un Changó. Y si fue ahí Sorulo, para mí no puede dormirse ni puede distraerse para hacer sus cosas. Porque cuando se la quiere hacer va a ser demasiado tarde. Y es por eso que para mí no puede perder tiempo en hacerse sus cosas. Y es por eso que dice Fa hizo Rula. Todo es cuestión de tiempo. Pero no es orden de que admita mucha demora. Y si Fa hizo Rula, no hables para que no te tengas que morder la lengua para mí. Siempre y cuando aprendas a controlar tu lengua, así no te tildarán de hablador. Y mucho menos las mujeres. Porque para mí tiende a ser alabancioso y aladoso. Aquí si Fa hizo Rula, tanto sabe la codorniz que duerme en el suelo. Esta es la habilidad que tiene la persona en la mente. Persona muy lista. Y si Fa hizo Rula, dice que aquí la muerte lo odiará tanto que no lo querrá de vuelta en el cielo. El camino de Paramey aquí en la tierra es bastante complicado.
hasta la sigue, hasta el cubo, o sea, hasta la muerte, puede llegar a odiar a la persona. Pero si vives el lado bueno, para mí, no creo que presente dificultad aquí en la tierra. Por eso dice Fa y Sorula, que el tiempo es lento para los que esperan. Velo para los que temen, largo para los que sufren y muy corto para los que se regocijan. Pero para los que aman, el tiempo es una eternidad. Ámate tú y ama a los que te rodean. Y así te evitarás problemas. Y por Boya y Bocheche, muchas bendiciones para todos esos buenos corazones. Como no, siempre con la mejor de las intenciones, ya que existen muchas razones, pero solo yo, Abuelo Rumi, la OPC, sé que si tú te lo propones, te puede bendecir con mis bendiciones. Y por Boya y Bocheche, ni poco tu H.